Antonio Vergara, voy a leer un poquito de su currículum, es ingeniero superior de informática de la Universidad de Málaga y también tiene formación en la Escuela de Negocios de Ibiza. También es investigador, titulado en la Ingeniería de Informático, es vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Informática de Andalucía y... Vale, ¿empiezo de nuevo? Venga, empiezo. Vale, empiezo de nuevo, hay que grabarlo. Bueno, sí. No lo teníamos ensayado y no me gusta usar este micrófono. Pero... Bueno, bienvenidos a la primera conferencia del ciclo de conferencias que organiza la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. El tema de la charla de hoy está relacionado con SAP. Para que tengamos, quizás tenemos una idea preconcebida de lo que es SAP y tenemos que pensar que es una empresa innovadora en tecnología que se creó en el año 72. Y en esta ocasión hemos invitado a Antonio Vergara, a Inés Hernández. Antonio Vergara es titulado, es ingeniero superior de informática por la Universidad de Málaga, también es graduado en el IES, la Escuela de Negocios. Ha hecho la suficiencia investigadora, es titulado en Auditoría y Control Informático, es vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía y su actividad profesional la ha desarrollado fundamentalmente en entidades financieras y en telecomunicaciones, actuando como consultor en proyectos con una fuerte integración entre la tecnología y el negocio. Y desde el año 94 ha trabajado con empresas o con SAP o con empresas relacionadas con SAP, así que es una persona altamente capacitada para mostrarnos cuál es la visión actual de SAP. Y Inés es la coordinadora del programa que surgió hace unos años, que se llama University Alliances, que es una iniciativa que tuvo SAP para poder acercar SAP a las universidades. Siempre había una visión de que SAP era un producto muy caro, que no se podía dar en las universidades y demás. Entonces, para cambiar un poco esa visión, yo creo que es muy acertada la iniciativa. Inés nos va a introducir un poquito lo que es y además una idea que tiene SAP y sobre todo este programa es hacer una base de datos de alumnos, por eso hay unas fichas que el que quiere puede completar para tener una base de datos de alumnos, para mantenerlos informados en la nueva tecnología y también porque puede servir para futuras salidas laborales. ¿Vale? Así que le damos un aplauso a Antonio y a Inés. Hola a todos, buenos días. Quería agradecer a la universidad la oportunidad que nos ha dado de estar aquí, de compartir este rato con vosotros y presentaros nuestra empresa. Como ha comentado Marcela, la Universidad de Castilla-La Mancha es miembro del programa University Alliances desde hace unos meses y vais a tener ahora en este cuatrimestre la oportunidad de utilizar uno de nuestros software, de los más utilizados, que es el ERP. Mi compañero Antonio os va a hacer una introducción a lo que es la empresa, salidas laborales, el ERP y bueno, y un poco la tendencia a la que estamos yendo, a la que está yendo SAP en cuanto al desarrollo de software. Espero que lo paséis bien y bueno, el tema que ha comentado Marcela es importante porque nosotros hacemos muchos eventos para alumnos, tenéis también unas bolsas de prácticas en nuestra empresa o en partner nuestros, que quizás estaríais interesados en recibir toda esta información. Entonces necesitamos que nos firméis el consentimiento y vuestro email y un poco, bueno, una información que está ahí recogida. La dejamos aquí y cuando termine pues paséis a recogerla. Gracias. Pasa Antonio. No, uso el... Vale. Bueno, hablando con Marcela, ¿se oye? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Bien? ¿De mal o de bien? Ahora mejor, mejor. Hablando con Marcela esta mañana mientras desayunábamos, me ha recordado algo muy interesante, que yo me acordaba también cuando no trabajaba en SAP. Y es que me decía, claro, antes teníamos nosotros la imagen de que en SAP uno entraba y se forraba, se inflaba de ganar pasta. Yo, pues, ya no es así, yo estoy aquí de hecho por eso. O sea, pero bueno, eso no quiere decir que no sea una empresa innovadora en la que uno se lo pasa muy bien, trabaja y se lo pasa muy bien. Vamos a ver por qué, porque además
Para vosotros, yo lo veo pues, desde el punto de vista de la ingeniería informática, que de hecho estamos aquí por eso, una empresa que hasta ahora se le veía pues, una empresa dedicada solamente a las aplicaciones, a los procesos de negocio, a las empresas, pero no olvidemos que los informáticos somos la base de todo. Vamos a ver un poquito por qué. Pero antes que nada, quiero poneros un vídeo, porque lo primero que tenemos que aprender aquí, además de todo lo relacionado con la ingeniería informática, es el inglés, que por desgracia o por suerte está íntimamente relacionado a nuestra profesión. When technology is done Presta un right, momentito de atención, son the 5 minutos de vídeo de lo que es SAP. becomes ordinary. When technology is done right, it seems simple, efficient, intuitive. It becomes somewhat invisible. The result is that scheduled flights arrive on schedule. Products are safer. Supply chains tighter. Engagement becomes more personalized. And real-time information becomes real-time knowledge and instantly actionable. When technology is done right, the world runs better. Our mission is to help our customers become best-run businesses. So our innovative solutions combine the best of breakthrough technologies in applications, analytics, mobile, databases, and cloud to solve complex problems, optimize resources, and fuel growth. We help our customers imagine new ways of doing business and inspire people to be their best. Of course, we never lose sight of the fact that it isn't about us. What we do is help our customers do what they do better. And we do it by understanding what our customers' customers want. For example, Adissa Baco's world runs better because her income was increased by 60%. Jonathan Peterson's world runs better because his medicine was properly administered. And Martha Miller's world runs better because her electric bill was reduced, again. For 40 years, our technology has touched the lives of hundreds of millions of people every day. We're SAP, and our vision is to help the world run better by improving people's lives. Esto está, para lo que haya entendido, una empresa global que abarcamos todos los aspectos económicos de nuestro mundo, basado en la tecnología, con unos cuantos pilares básicos que vamos a comentar ahora. Volvemos al típico PowerPoint, al modo presentación. Entonces, lo que queremos decir en el vídeo, además está hecho por marketing para prestar un poquito de atención a los que oyen, es que vivimos en un mundo de cambios. Está claro, es evidente, además cambios que cada vez son más rápidos, se desarrollan muchísimo a una velocidad tremenda de la luz. Somos incapaces muchas veces de adaptarnos a nuestra forma de ver la vida cuando todavía estamos cambiando y llega otro tipo de innovación. Y gracias sobre todo a lo que es la parte de la informática, nosotros. Vamos a empezar con una serie de hechos y de cifras que nos van a poner un poquito más en situación, ¿vale? Hoy en día, números son números muy vagos, pero nos hacen ver un poquito dónde estamos, ¿no? Dice que más de 1 billón de personas últimamente están usando lo que son redes sociales. Redes sociales no solamente lo que es el típico Twitter o el Facebook o las que podamos conocer, sino redes sociales que cada vez se han ido creando unas redes sociales ya para círculos más cerrados, círculos, digamos, de negocio muy concretos que no están abiertos a todo el mundo. Todo el mundo vive a la vez conectado. Cada vez existen, digamos, tenemos más dispositivos móviles hoy en día que personas en el mundo. No es raro encontrarnos con que uno tiene su tablet y tiene también su móvil a la vez, o tiene varios móviles. A partir de este año se supone que más de 15 billones de dispositivos van a poder conectarse en Internet y vamos a hacer que todo lo que trabajamos hoy en día, pues con nuestro coche, nuestro vehículo, el frigorífico, la lavadora, casa, la domótica, de hecho, pues no es nuevo tampoco la domótica, pero cada vez no es nuevo lo que es el concepto, pero ya es una realidad, va a poder transformar lo que es nuestra vida entre sí, puesto que cada vez va a interactuar más con nosotros.
Esto va a hacer que también en el mundo desarrollado, por desgracia todavía hay mundos, partes que no están desarrollados, al ser una clase media cada vez más potente, pues vamos a tener, digamos, la capacidad de demandar muchísimo más recursos de los que hoy se generan por distintas industrias. Hacemos que lo que son cada vez más la vida personal nuestra esté muy ligada también a nuestro entorno profesional. No es raro que muchos de nosotros trabajemos desde casa. Eso hace que la interrelación trabajar desde casa y nuestra vida personal también que esté cada vez más ligado. Y al estar también muy interconectados, hacemos que uno no solamente se suscribe a lo que es el trabajar en una oficina durante X números de horas y después ya desconectamos y no, por suerte, por desgracia, nuestras vidas profesional y personal cada vez están más ligadas. ¿Qué hace? Pues que al final tengamos que las empresas, el negocio, tenga que ver una relación entre lo que son los ciudadanos, empleados, consumidores, países, todo viéndolo como algo global, ¿no? De hecho, y en SAP, ¿qué hacemos? Dice, bueno, ¿cómo hacemos para que todo este mundo que está cambiando con estas características, con esta cantidad de interconexión, con estas capacidades que nos ofrece la tecnología hoy en día, con la interrelación entre personas, ciudadanos, empleados, consumidores, ¿cómo hacemos para que esto funcione mejor? Que es el objetivo que tenemos en SAP, hacer que las cosas funcionen mejor. En parte estamos relacionados con nosotros, con lo que hacemos nosotros. Si bien, yo le preguntaba en otra charla que daba, decía, un médico, ¿qué es lo que hace? Un médico hace, pues, curar a la gente, ¿verdad? Un profesor enseña. ¿Y los ingenieros qué hacemos? Nuestro trabajo de ingeniero, hemos planteado cuál es nuestro trabajo, básicamente, pues hacer que las cosas funcionen. Dentro de la ingeniería, en el caso de la informática, hacer que las cosas funcionen bien y eficientemente. No nos basta que algo funcione, sino tiene que funcionar de la forma más eficiente posible. Pues en SAP tiene un componente ingenierial muy importante y su objetivo es hacer que las cosas funcionen, que el mundo se mueva mejor. A nivel global, pues ayudando a todo el mundo, a todas las empresas, a maximizar lo mejor posible los recursos con los que se cuentan. A nivel de negocio, pues que las empresas estén siempre a la cabeza en la innovación, que siempre estén pendientes de qué pueden ofrecer a sus clientes. Y a nivel personal, pues hacer que el concepto que hasta ahora teníamos de una empresa focalizarse en el cliente, que la interrelación y la colaboración sea mucho mejor. En eso se basa la innovación y la tecnología que SAP ha ido desarrollando durante todos estos 40 años, que no solamente ha sido lo que es el que muchos de nosotros conocemos al principio, que era únicamente lo que era el ERP. El ERP hoy en día en SAP, desde el punto de vista de negocio, supone no más del 40%, muy importante, por supuesto, y es la base, es el pilar de SAP, el ERP, pero el resto, el otro 60%, vienen de otra cuota de mercado muy interesante que, si bien estamos relacionados con el ERP, pero no es como el ERP como el que nosotros conocemos hoy en día. Pero por debajo de todo eso, ¿qué es lo que hay? Y nosotros, como ingenieros en informática, tenemos que ser muy conscientes de ello. Los datos. Los datos. ¿Podemos nosotros ser capaces de diferenciar? Si ahora nos preguntamos, ¿qué diferencia vemos entre datos e información? Estamos, por desgracia, el término información, TI, se ha desvirtuado a mi juicio muchas veces. Y hablamos de la tecnología de los TIC, de la tecnología de la información y de las comunicaciones. A mí, muchas veces, me gusta hablar más de la tecnología de la informática y de la computación, porque en realidad ese es nuestro trabajo y ese es el pilar de todo, los datos. En estos últimos 5 años se han creado más cantidad de datos que todo lo que existe en la historia de la humanidad. El procesar correctamente esos datos, el almacenar correctamente esos datos, el integrar correctamente esos datos, ese es nuestro trabajo como informáticos. Nosotros trabajamos con datos. La información viene después y el conocimiento un poco más después. Nosotros somos los encargados de poner los datos en el momento correcto, en su formato correcto y su correlación es correcta. Después, el saber que ese dato que estoy viendo implica, no sé, un precio,
es una altura, es un sentimiento, eso ya viene en otras personas. En la calidad de nuestro dato está el valor de la información. Para un banco, gracias a la calidad que nosotros podemos hacer con la calidad del dato, el banco va a poder medir mejor el riesgo de su mora, el valor del riesgo que maneja un banco, el sentimiento que los clientes de ese banco tienen, pero eso gracias a la calidad de nuestros datos. Y hablo de un banco, como puede ser, por ejemplo, pues una empresa petrolífera o puede ser una empresa de telecomunicaciones. Nosotros, como ingenieros de informática, todo esto es gracias a que, sobre todo, es el dato. De hecho, una de las salidas profesionales que cada vez se demandan más dentro de la ingeniería informática es el ingeniero de los datos. Saber tratar con datos no es fácil, sobre todo cuando hay muchos datos, y hay que, no solamente basta con almacenar los datos, hace falta sacarle partido de los mismos y almacenarlo correctamente. Vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que hacemos con SAP? Pues más o menos nos podemos ya hacer una idea de lo que hacemos. En SAP se trata de ayudar a las empresas a que colaboren mejor, es decir, que podamos dar las herramientas que podamos proporcionar las herramientas adecuadas para que empresas, clientes, proveedores, distribuidores puedan integrarse mejor y se conozcan mejor. Ejemplo concreto, cuando una empresa hace un análisis con ayuda de un CRM, que son conceptos que ya creo ya empezáis a manejar y a conocer, es decir, conocimiento mejor de sus clientes, que esas empresas no la fastidien ofreciendo, por ejemplo, un viaje de inserso a una persona joven, por ejemplo, o que ofrezcamos productos típicamente femeninos a un público masculino. Es decir, que esa colaboración entre los distintos actores que forman lo que es la vida diaria sea de la máxima calidad. Hacer también que las empresas sean capaces de decidir mejor. Y cuando decidir mejor, quiere decir que decidir en tiempo y en forma. Es el tiempo real. Cuando hablamos de tiempo real, muchas veces se nos ocurre, se viene en la cabeza el milisegundo, el microsegundo, el nanosegundo. No, en tiempo real quiero decir muchas veces es bajo demanda, es decir, poner el dato adecuado, que eso va a ser la información adecuada, en el tiempo en el que se necesita. Proporcionar la tecnología necesaria para que la empresa, para poder decidir mejor, pueda saber lo que está pasando cuando está pasando, y no a unos cuantos días vista o tiempos vista, según el tipo de negocio. Tecnología fundamental para las empresas y para el mundo, ¿para qué? Para operar mejor, una eficiencia operativa. Con todo lo que es la plataforma de gestión empresarial que tiene SAP y la tecnología que lo sustenta, ayudamos a que las empresas operen de la forma más eficiente posible, maximizando beneficios y reduciendo costes, viendo siempre, por supuesto, el lado humano correspondiente. Y por último también, hemos visto que es operar, decidir y colaborar, innovar. Que las empresas, que el negocio, con la ayuda de nuestra tecnología, pueda siempre estar a la altura de lo que la sociedad, sus clientes y el público en general le va demandando. Eso es lo que hacemos en SAP. Eso es la idea fundamental de SAP en todos estos 40 y pico de años que llevamos con ellos. 4 pilares básicos. Como decía antes, SAP no solamente se dedica al ERP, nació así, en el 70 y tantos, pero ahora mismo para SAP hay 5 mercados estratégicos. Por supuesto, tirando del pasado, como decía antes, el ERP, en el 70 y tantos, 5 emprendedores que trabajaban para IBM decidieron crear SAP, con la idea de proporcionar una aplicación, era un programa, que hiciera la contabilidad de la empresa de la forma más rápida posible y mejor posible. Y se creó el primer ERP que se dedicaba a llevar la contabilidad de la empresa, era el R1. Unos cuantos años después llegó el R2, una evolución del mismo, pues ya tenía multimoneda, multidioma, funcionaba en cliente-servidor si no recuerdo mal,
Evolución del mismo, normal. Llegó el R3, pues con muchas más funcionalidades. Ahí ya se cambió a una tecnología, en lugar de cliente-servidor, a una tecnología basada en 3 niveles, parte de datos, parte de, digamos, más de gestión de proceso de negocio y la parte de interfaz de usuario. Eso fue el R3. Pero eso no quedó ahí. Después, al final, junto con la contabilidad, ya llegaron más funcionalidades que se fueron incorporando. Porque diciendo, no solamente la empresa, por supuesto, vive de dinero, pero también hay que gestionar muchísimas más cosas. Y junto al ERP nacieron los distintos módulos que conforman toda lo que es la capa de gestión empresarial que tiene SAP hoy en día. HCM, toda la gestión de recursos humanos de la empresa. CCM, todo lo que es la cadena de suministro de proveedores, que es CCM, el ciclo de vida de los productos, y el CRM, la gestión de los clientes de la empresa. Todo esto forma lo que es el stock, la pila de oferta de lo que es la gestión para la empresa de SAP. Todo ello al final bajo una plataforma única, una infraestructura de desarrollo que es NetWeaver, y a partir de la cual ya os sonará cosas como el tema de ABAP y cosas así por el estilo. Todo se trabajó de una plataforma única, una infraestructura única en la cual correr estos distintos módulos que las empresas no tienen por qué tenerlos todos a la vez. Pero eso no fue solo. Esas aplicaciones se fueron customizando para dar cobertura a la demanda de todo tipo de empresas. No fueron empresas grandes, medianas y pequeñas. Ahora veremos más adelante, un poquito después, que ya incluso cualquier pequeña empresa, cualquier autónomo, por llamarlo así, ¿de acuerdo?, que tiene unas necesidades muy distintas a lo que una empresa gigantesca, como puede ser cualquiera, un Repsol, por tenerlo ahí, por tener en Puerto Llano un ejemplo muy cercano, puede requerir. Todos estos ERPs trabajan con datos, no lo olvidemos una vez más. Los de negocio ya interpretan esos datos desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de proveedores, desde el punto de vista de clientes y desde el punto de vista de productos, que serían los otros de abajo. Pero nosotros trabajamos con datos y todo eso genera muchos datos. Hacía falta también proporcionar a lo que es el ERP una forma de poder analizar esos datos. Poder, entre otras cosas, y lo que más está ahora mismo de moda es hacer un análisis predictivo de lo que pasa. Ser posible de poder analizar los datos con la máxima granularidad posible para sacar tendencias, conclusiones que hacen que después la empresa pueda, como decíamos antes, innovar y decidir acorde a las demandas que van a necesitar los usuarios. Y por supuesto, la empresa ya no solamente vive con lo que genera en su casa, en su interior, sino que con el, digamos, con Internet, con la interconectividad y por supuesto con las redes sociales, pero estas son las típicas, pero hay muchas más redes sociales de uso interno o de conjuntos cerrados de usuarios. Hay que interactuar con datos externos. Una empresa hoy en día no puede permanecer ajena a lo que ocurre a su alrededor. ¿Cómo no? Un mercado del cual SAP es líder hoy en día también. Fijaros que hemos pasado de lo que es un ERP a lo que es liderar el mercado del entorno móvil. Una de las aplicaciones de SAP para el mundo móvil es, voy a poner un producto, se llama Afaria. Afaria es un producto que permite a las empresas tener una gestión íntegra del parque de dispositivos móviles que esa empresa puede tener. Imaginaros el follón que puede ser para una empresa cualquiera, mediana, gestionar los dispositivos móviles de sus empleados, marcas de todo tipo, software, tenemos el iOS, Android, de Microsoft, el que sea, de muchos modelos, con muchísimas capacidades, y todo eso tiene que gestionarse convenientemente porque hay información confidencial, entre otras cosas, que hay que proteger. Pues una de las aplicaciones líderes en el mercado de SAP se llama Afaria y que sirve para que las empresas gestionen convenientemente el parque de dispositivos móviles que tiene las empresas. Un reto que cada vez es más importante porque ya hemos pasado de tener lo que son los típicos ordenadores personales en mesa a cada vez movernos en un entorno móvil. Eso hace que al final
la base de datos, de análisis de datos, sea cada vez más grande, porque como decíamos antes, ya no solamente nos conformamos con lo que son datos internos, sino también hay que trabajar con datos externos. Comentábamos también antes en el desayuno lo fácil que es hoy en día hundir a una empresa si se hace una campaña adecuada en Internet, o hundir un producto concreto. Cada vez hay más empresas que se dedican a dar servicios para limpiar la imagen de una empresa dentro del mundo de Internet. Todo esto al final, la forma de integrarlo, es decir, capacidad operativa o LTP puro y duro, transaccional, lo que es la empresa hoy en día, con lo que es capacidad de analítica de datos, da lugar a unas necesidades muy concretas. No es un mundo separado, no es el mundo del data warehouse por un lado y el mundo de transaccional por el otro. Cada vez tiene que haber una mayor interrelación, sobre todo para ayudar a la empresa a que pueda decidir mejor, operar mejor, colaborar mejor e innovar mejor. Y para eso SAP creó una plataforma, no una base de datos, que se llama HANA. Pero como no, debido también gracias a la difusión tecnológica, no todo el mundo tiene por qué tener una plataforma, una infraestructura de sistemas dentro de su empresa, sino que puede tener unos requerimientos y hacer que el servicio que le da el ERP, el servicio de empresarial que le da SAP con la tecnología de SAP, se puede hacer en casa o bajo demanda. Y para eso surgió lo que son todas las distintas líneas de negocio que tiene SAP para ofrecer servicios de empresariales a las empresas en la nube. Y por último, sin olvidar la integración entre ambos. ¿De acuerdo? Que es básico por parte de SAP. Toda una plataforma integrada de procesos de negocio. No olvidemos que aunque trabajamos con datos, esos datos al final se van a convertir en procesos que van a dar una serie de resultados de cara a distintas unidades de negocio de la empresa. Todo esto al final, después de más de 40 años, SAP hoy en día, podemos decir que aproximadamente, creo que el número era entre el 67 y el 65% del Producto Interior Bruto mundial, de alguna o de otra manera, pasa por tecnología de SAP. Tenemos muchísimos clientes, muchísimas líneas de negocio, todas las líneas de negocio, desde lo que es banca del mercado de capitales, pasando por lo que es industria de retail, logística, oil and gas, energéticas, etcétera. Todos esos son clientes de SAP a nivel mundial. Las 24 industrias, muchísimas líneas de negocio, todas las que existen, muchas millones de empresas, desde grandes corporaciones hasta pequeños clientes, y por supuesto un ecosistema, es decir, todo un mundo de desarrolladores, de clientes y de socios, empresas asociadas a SAP, que desarrollan con esa tecnología soluciones para seguir aumentando y enriqueciendo el stack de soluciones a la empresa por parte de nuestros. En fin, vemos que el mundo ha cambiado y que hoy en día, a la hora de trabajar con datos, no solamente nos podemos preocupar en datos internos aislados de aplicaciones concretas, sino que tenemos que tener en cuenta, por lo que hemos dicho antes, todas las redes sociales, transacciones de personas individuales, la movilidad, hacer que los negocios colaboren más entre sí, los negocios cada vez tienen más relaciones entre ellos, ¿de acuerdo? Y todo eso al final tenemos que ser capaces de hacerlo en un tiempo real, es decir, no podemos dejar la respuesta que puede ser clave a la hora de tomar una decisión para X días después o X horas después, que como decía antes, el tiempo del tiempo real se mide en unidades en función de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, por ello, se pensó en SAP Hasso Plattner, que fue uno de los fundadores de SAP. Dice, bueno, necesitamos una base de datos, o mejor, más que una base de datos, también era una plataforma de gestión de base de datos que fuera innovadora. Hasta la fecha, las bases de datos, digamos, son bases de datos fundamentalmente, después hay muy concretas, orientadas al mundo relacional, ¿verdad? Es decir, al mundo relacional, que es al mundo de transaccional online. Todas muy rápidas, transacciones cortas o más largas, pero son todos orientados a la transacción, ¿de acuerdo? Pero si necesitamos unir todo lo que ocurre en nuestro mundo de aplicaciones transaccional con la capacidad de poder analizar toda la cantidad de datos que se van generando para poder sacar más información acorde a lo que la empresa necesita,
haría falta otro entorno que es el típico entorno OLAP, o el del Data Warehouse que antes se conocía, como almacén de datos. Pero como comentaba antes, la eficiencia no está en la capacidad únicamente de almacenar datos. A fin de cuentas, almacenar datos, con que me cree un fichero plano que tenga gigas o teras, a fin de cuentas lo tengo todo guardado ahí. Lo importante y de verdad donde está la chicha es ser capaz de analizarlo y sacar datos interesantes de ahí, relaciones interesantes. Por eso, todo eso era imposible hoy en día. No hay una tecnología que haga convivir ambas cosas. La transaccionalidad, la capacidad de analizar y además que lo haga en tiempo real. Para eso se creó HANA. HANA es un entorno de base de datos, una plataforma de base de datos y además que va siempre unida a un hardware concreto. A diferencia de otros fabricantes, no sé, me voy por ejemplo a que mucho conocemos nosotros, SQL Server de Microsoft. Va unido al sistema operativo, pero al fin y al cabo el hardware que puede tener sea... Hay ruido, ¿verdad? A ver, me voy a quitar... Sí. Voy a usar el otro. Quizá mejor ahora. Con la idea de HANA, lo que buscamos es tener una plataforma que integre en la misma plataforma lo que son operaciones transaccionales y operaciones, digamos, para análisis de datos. Y todos ellos en memoria. ¿Y por qué? Vamos a analizar un poquito, vamos a tirar de la historia. Antes, cuando estaba yo ahí esperando la hora de la charla, empezaba a ver los Spectrum. Mi primero fue un Spectrum 48K, que me lo compraron unos amigos en Londres, que fueron a Londres de viaje de fin de curso. Yo me quedé en casa y le di dinero para comprarme el Spectrum. Entonces eso me hace dar que, bueno, que uno ya un poco más mayorcito, ¿no? Y después hasta que llegué después al RIS 6000 que tenías ahí enfrente, que también me tocó programarlo hace tiempo, y yo, caramba, ¿cómo ha cambiado esto? Y tanto ha cambiado que, si os fijáis, hace 10 años y pico, veíamos, digamos, lo que costaba 1 terabyte. El que podía permitirse tener 1 terabyte, está claro, ¿no? Y he visto cómo, de qué manera, los precios, bueno, en fin, hoy nos vamos al mercado que tenemos más cercano, el MediaMarkt o el que sea, a comprar un USB, pues unos cuantos gigas y eso sale regalado casi, ¿no? Teniendo esto en mente, decimos, bueno, si tanto han bajado los precios y la tecnología ha evolucionado tanto en cuanto al precio del almacenamiento, tanto en memoria como en disco, esto hace que la idea que tengo en la cabeza, decía Hasso Planet, pueda llegarse a tal fin. Y dice, bueno, vamos a tener una base de datos que funcione totalmente en memoria. Le hemos dado, digamos, el paradigma ha cambiado y hemos hecho que lo que antes se basaba en disco y tenía que cargarse en memoria, ahora está todo en memoria. Pero además, voy a permitir que en memoria este motor de base de datos, que después es algo más, que es toda una plataforma, pero vamos únicamente a la parte de la base de datos ahora mismo, pueda tener modelos híbridos. Es decir, pueda mantenerme dentro del mismo gestor un modelo, digamos, relacional, que es básicamente orientado a filas, ¿de acuerdo? Tablas, relaciones, pero todo eso son orientadas a filas, más o menos cortas, pero son orientadas a filas. Y también tener un modelo orientado a columnas. Es decir, que aunque desde fuera la tabla sea la misma, internamente el gestor, en lugar de guardar, digamos, las filas con sus columnas, después viene otra fila con sus columnas y sus datos, otra fila, sus columnas y sus datos, lo que hacemos es guardar únicamente toda la columna, después la siguiente columna, después la siguiente columna. ¿Qué permite esto? Esto permite que, entre otras cosas, unos mecanismos de compresión muy interesantes. Los algoritmos de compresión hacen que, al tener los datos de esta forma almacenados en memoria, aplicar algoritmos de compresión con datos que son del mismo tipo y formato, el algoritmo es muchísimo más eficiente y se ahorra muchísimo más espacio. Al tener también el dato todos juntos y del mismo tipo, ese dato es mucho más fácil después crearle, incluso de por sí, en muchas consultas, ese dato es también el propio índice de la tabla. Es decir, que podemos tener
Imaginaos hoy en día una tabla donde todos sus campos son índices. Es impensable. Uno cuando tiene eso dice, bueno, vamos a ver qué tipo de consultas voy a recibir y yo ya me encargaré de hacer los índices adecuados, ¿no? Aquí no. Aquí ya de por sí, sin tener que hacer nada, cada columna es ya de por sí un índice. Es decir, que uno puede lanzar consultas contra ese modelo de datos columnar sin necesidad de preocuparse de que antes alguien que diseñe y modele cree la estructura de índices adecuada. A la hora de hacer una consulta, en un modelo relacional, ¿qué ocurre? Imaginaos, por ejemplo, que aquí en la universidad están interesados en estudio y dicen, vamos a ver, ¿cuántos alumnos de mi universidad estudian informática, están en el tercer curso, tienen la asignatura tal y en la última evaluación ha sacado, no sé, la calificación cual? Eso lo que hace es, estoy pensando así de una manera burda, ¿no? Irse a la base de datos de alumnos y hacer esa consulta SQL y, aunque únicamente quiero saber yo contar número de alumnos en base a la columna de la nota, un modelo relacional como el de arriba se va a traer todas las filas, todas, y después la va a contar y te va a decir tanto. En el modelo de SAP, no. Solamente me voy a ir a aquellas columnas de las cuales está involucrado en la consulta. Las otras no voy a consultarlas. Con lo cual la eficiencia es enorme. ¿Y qué va a permitir esto? Gracias a ese modelo columnar hacemos que, entre otras cosas, 1 terabyte de datos crudos en entrada dentro de lo que es SAP, como no hace falta ni crearme agregaciones ni sumarizaciones, ni índices, únicamente la tabla base, y esta, gracias al algoritmo de compresión, se comprime mucho, pues incluso 1 terabyte de datos de entrada dentro de la base de datos se convierte en mucho menos. A diferencia que las bases de datos tradicionales, donde además de los datos que están guardados en la tabla, tengo después que crearme una serie de índices que según el tipo de consultas que vaya a recibir serán más o menos, pero eso ocupa espacio. Y además, incluso si tengo que ayudar a que la consulta sea más y tengo que crearme sumarizaciones o agregaciones, pues todavía tengo que añadirle más espacio. Es paradigma actual relacional frente al paradigma actual de SAP HANA. Más aún, todos los datos en memoria, con la capacidad de compresión, capacidad de acceso. Y bueno, cuando yo tengo que analizar los datos, hoy en día existen en el mercado muchas herramientas para análisis de datos. No sé aquí cómo las conoceréis, es decir, son herramientas que lo que permiten es atacar la base de datos y son herramientas que a la hora de hacer consulta también incorporan un montón de funciones estadísticas, de cálculo, de análisis predictivo para trabajar con esos datos. Hoy en día, todas esas herramientas lo que hacen es, se van a la base de datos, se traen un conjunto más o menos pequeño, grande, de todos esos datos, se crean una especie como de cubo en un gestor intermedio y sobre ese cubo hacen todas las consultas. Eso tiene una serie de problemas. Primero, no estoy trabajando con todos los datos con los que puedo trabajar, con lo cual los análisis que vaya a hacer van a ser análisis basados en datos parciales, no en todos los datos que te pongo en la base de datos. Si voy a hacer un tipo de análisis predictivo, al no trabajar con todos los datos, la predicción que haga no va a ser de todo exacta. Pero además, como la base de datos que estoy atacando no es la original, pues los datos que tengo ahí almacenados son datos que no están actualizados en tiempo real. Con lo cual tiene esos tres problemas fundamentales. Lo que hacemos con HANA es que todo el cálculo, todo el proceso íntimamente relacionado a los datos, lo hagamos dentro del gestor. Con lo cual el gestor hoy en día ya no solamente se dedica a almacenar los datos y a devolver los datos cuando se consultan, sino que además los procesos de cálculo y de tratamiento de datos que van a dar a una serie de consultas y respuestas por parte de los usuarios se procesan dentro del motor. Con lo cual, HANA, además de ser una base de datos que permite modelos híbridos y columnares, o sea, OLTP y OLAP, también es un potente motor de cálculo donde todos los procesos que están relacionados con los datos se ejecutan ahí, con los beneficios que nos podemos imaginar, que serían trabajo con todo el universo de los datos,
Los datos que trabajo son datos actualizados en tiempo real, ¿eh? Y además, como está todo en memoria, la velocidad es máxima. Y eso es, digamos, el paradigma. Le hemos dado la vuelta a lo que hasta ahora ocurría. Un ejemplo, en Tokio. Tokio es una ciudad potente, ¿verdad? Grande, ¿no? Este instituto recibió una petición por parte de la agrupación de taxistas de allí de Tokio, que también nos podemos imaginar que son bastantes, en la que querían que, a través de una serie de sensores que había en las calles, poder predecir y ayudar a los taxistas a evitar atascos. Bueno, se gastaron una pasta, pero al final aquello no funcionaba bien. No funcionaba bien, ¿por qué? Porque los datos que se recibían se procesaban, la respuesta que daban no era a la velocidad suficiente. Es decir, cuando el chofer, el taxista, recibía la información cuando la recibía, pues ya o el atasco había pasado o ya había optado él por coger e irse por el camino que creía más conveniente según su instinto o experiencia. Con HANA, gracias a las capacidades que hemos mencionado, hoy en día tenemos muchísimo más rápido, más barato y más eficiente un sistema de información de tráfico a los clientes, a los taxistas, que además lo pueden hasta comercializar para otro tipo de usuarios. Porque al final la tecnología es lo que hemos dicho antes, ser capacidad de dar la profundidad en el dato, la amplitud, es decir, que las consultas puedan permitirse que uno pueda preguntar sin preocuparse de que tengo el índice creado o no, que sea en tiempo real y que sea muy rápido. Hoy en día o nos encontramos un entorno OLTP que te ofrece eso, o un entorno OLAP que te ofrece aquello, pero es imposible hoy en día, a no ser que sea con HANA, ofrecer ambas cosas. Y como hemos adelantado al principio, ¿en qué se basa todo? Hasta ahora, en una base de datos normal, todos los datos están en el disco. Todos. Las bases de datos se crean en disco, de una manera u otra, están todos en el disco. Y cuando llega la hora de trabajar con esos datos tienen que subirse a memoria y empezar a procesarse. Eso trae consigo una serie de cuello de botella, que es la carga del dato hacia arriba y después coger y bajarlo hacia abajo, etc. Se crean muchos mecanismos hoy, tecnológicamente hablando, que permiten tener aquí una serie de cachés, caché de nivel 1, caché de nivel N, look ahead, prefetch. Hay muchos mecanismos para, digamos, enmascarar ese problema. Pero el problema sigue existiendo ahí. La idea es tenerlo todo en memoria. Y además, maximizando al máximo las capacidades de hardware que tenemos hoy día, que es trabajar con muchísimas máquinas donde un solo chip es multicore. ¿Qué nos permite? Pues por un lado, hemos dicho que esta tecnología maximiza al máximo el uso de las CPUs, tiene la característica del almacenamiento en columna, podemos incluso particionar los distintos objetos, las distintas tablas, siguiendo lo que es un procedimiento semántico, por ejemplo, ya sea por algún tipo de criterio, o por algún tipo de columna, etc. Las capacidades de comprensión y que cuando hacemos modificaciones en los objetos, estos se hagan, digamos, como si fueran cambios tipo delta. Y al final usamos únicamente el disco, ¿para qué? Viendo esto, se me ocurre una pregunta, no de examen, pero sí una pregunta interesante. ¿Qué es lo primero que se os vendría a la cabeza cuando hablamos de un sistema de gestión de base de datos que está completamente en memoria? El primer problema que uno puede pensar, ¿cuál es? ¿Lentitud? ¿Perdón? Puede ser, pero ese es un segundo problema que lo veremos después. Por ejemplo, lo más importante de todo. ¿Perdón? No. Todo eso, por supuesto, son cosas que hay que tener en cuenta, pero es más. Sí, señor. Perdón, yo creí que lo había apagado, ¿eh? Creí que lo había apagado. ¿Y eso que lo mira? Android falla también, ¿eh? Apagar. Sí. Pues sí, señor, la persistencia. La persistencia. Todos recordamos lo que es una base de datos, la principal característica de una transacción, ¿no? ¿Cómo tiene que ser?
ácida, ¿no? ¿Habéis temado? Seguro que eso lo hemos dado todos, ¿no? Lo de aislada, atómica, consistente y, por último, persistente, durable, como diríamos en inglés, ¿no? Cuando nosotros hablamos de HANA a nuestros clientes, nos dicen, oye, ¿y la persistencia de mi transacción? ¿Qué hago con ella? Compañeros míos han desarrollado varios algoritmos patentados que permiten a HANA ser una base de datos completamente persistente, es decir, ácida, diríamos en inglés, aunque esté todo en memoria. Y de hecho, el almacenamiento persistente lo usa para lo que es operaciones propias de backups y de logging que permiten, digamos, que las transacciones sean ácidas. En muchos casos, las aplicaciones trabajan con transacciones, pero en este caso, lo de la durabilidad, la D al final de la ácida no tiene por qué cumplirse, porque el negocio no lo permite, porque son datos muy volátiles que hoy hacen falta, pero dentro de 5 segundos ya han dejado de existir, y ya han venido otros nuevos, ¿no? Pero muchas veces sí. Con lo cual, HANA cubría todo el aspecto que hoy en día tiene que tener un sistema de gestión de base de datos híbrido, OLTP y OLAP. Un ejemplo también muy interesante, Provimi. Estos son ejemplos de empresas reales hoy en día que usan esta tecnología a nivel mundial. Provimi es una empresa, aunque es holandesa, pero está en muchísimos países, más de 27 países, y se dedica a lo que es a la producción de alimentos para animales. Yo, por ejemplo, tengo una perra de aguas y un bicho maltés y comen Provimi. Ellos lo que necesitaban era una forma de sus activos contables ser capaces de poder ver en tiempo real cómo están evolucionando sus beneficios y cómo evolucionaba, digamos, la contabilidad, digamos, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Con hacer que en HANA funcionara esas aplicaciones que eran de SAP, lo que consiguieron es, además de aumentar el beneficio, como pone ahí, y tener hasta 15.000 veces más rápido lo que son los análisis que hacían hasta ahora, poder cerrar el mes, incluso casi a la mitad de tiempo. La prueba que hicimos, hicimos una prueba de concepto, que fueron, digamos, definirla en 3 días, en 3 semanas el proyecto y reducir a una media de 3 segundos las consultas. Lo de 3 está puesto porque fue verdad, o sea, fueron 3 días, 3 semanas y 3 segundos. Si hubieran cambiado, pues hubiera puesto otra cosa, pero me viene muy bien poner lo del 333, ¿no? Otro cliente nuestro, vamos a cambiar de mercado, telecomunicaciones, T-Mobile, marketing. Es muy difícil para una empresa de telecomunicaciones saber qué responden los sus clientes. Hoy en día, cuando alguien tiene que lanzar una campaña de marketing, están los señores de marketing, diseñan la campaña y dicen, bueno, vamos a hacer una campaña que sea con estas características y vamos a ofrecerla a este público para ofrecer este precio o este plan de precio, etcétera. Desde que eso se piensa en la cabeza de la gente de marketing, sale la campaña al público, a nosotros, nos llega el SMS o por internet o por lo que sea esa campaña. Nosotros respondemos, recibe la empresa nuestra respuesta, la analiza y no haces el seguimiento, pasan días. Y entonces a lo mejor nuestro interés por ese producto ha cambiado o ha dejado de serlo, por lo tal. Todo eso se arregla, en lugar de una semana, a 3 horas. Edison tenía muchos problemas también de reporting y de compresión de datos. Si bien el problema, como decíamos antes, hace falta memoria, pero gracias a la capacidad de compresión, esa memoria no es tanta como lo que parece. Y este es el ejemplo que me encanta. BigPoint. BigPoint es una empresa que se dedica a proponer juegos por internet. No cobran nada por el juego. Jugamos todo gratis. Pero lo que hace con el juego es, a medida que estamos jugando a Galáctica, va captando en tiempo real todo lo que los jugadores están haciendo en el juego. En tiempo real, todos los eventos. De manera que en tiempo real, cuando a ti, por ejemplo, estás a punto de morir porque te han matado la nave o se ha quedado sin combustible o sin armas láser, lo que fuera, en tiempo real te dice, oye, como te vas a... Antes de irte, te ofrezco esta, si entras aquí o adquieres este producto donde ya pagas, podrás continuar jugando. Eso lo hace gracias a tecnología nuestra, la capacidad de recibir todos los eventos en tiempo real
procesarlos, gestionarlos y ofrecer la campaña adecuada según el tipo de juego y según el nivel de juego en el que está el cliente. Con estos números. Al final, HANA, por supuesto, una base de datos, pero es algo más, una plataforma de gestión de base de datos, que entre otras cosas tiene todo un motor de cálculo y planificación, que junto con todo un conjunto muy potente de librerías, cálculo, análisis predictivo, series temporales, estadísticas, hacemos que el tratamiento de los datos, los procesos, se ejecuten dentro de la plataforma con los beneficios que hemos visto antes. Todo una herramienta de modelado y diseño básico para nosotros. El modelo de datos tiene que ser correcto, somos ingenieros, hacemos que las cosas funcionen y que funcionen bien. Pero claro, HANA, tanto a la hora de servir para algo, tiene que ser capaz de que otras aplicaciones se integren con HANA y puedan beneficiarse de HANA. Tiene todo un universo de, llamémoslo, APIs o puertas de entrada, para que todo tipo de clientes puedan trabajar con HANA, ya sean en tiempo real o aplicaciones tanto de análisis de datos como aplicaciones OLTP en tiempo real. Y a la hora de meterle datos a HANA desde otros lugares, de otras aplicaciones o sistemas de base de datos, básicamente tiene unos servicios de replicación y servicios de tratamiento de datos que van a integrarse prácticamente con cualquier sistema de base de datos o con cualquier aplicación para poder capturar los datos que vamos a alimentar a HANA. Con lo cual, base de datos, por supuesto, pero toda una plataforma. Y como decíamos antes, nosotros, ya no sé el tiempo cómo lo llevamos. ¿Vamos bien, Marcela? ¿Vale? Vamos a pasar de aquí. Decía Marcela que tenía muchas ganas de contar. Esto lo paso. Y damos aquí. Alrededor de HANA, ¿qué es lo que hay? Toda una plataforma para el tratamiento de datos en tiempo real. HANA es el corazón, es el núcleo de la plataforma de SAP, que tiene un módulo para lo que es la gestión transaccional de todas las aplicaciones que tienen una función transaccional, una capacidad de distribuir, porque existen muchos dispositivos donde no tiene sentido poner una base de datos. Todos los dispositivos móviles que tenéis, muchos de los dispositivos móviles que tenéis, todos tienen interno en las aplicaciones una pequeña base de datos corriendo. En muchos casos es una base de datos nuestra que se llama Anywhere y que corre en esos dispositivos que tenéis vosotros. El módulo para trabajar con todo tipo de datos no estructurados, básicamente fundamental, y todo una capa para lo que se llamaría el data provisioning, para proveer a HANA de los datos provenientes del mare magnum de información, de datos, de las distintas aplicaciones con las que tiene que relacionarse. Eso es en cuanto a lo que es la idea un poquito de lo que es SAP desde el punto de vista de tecnología, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué salidas tendría yo cuando me despida de aquí? Existen muchas salidas, pero quizá una de ellas, de las que más me gustan a mí y la que más he involucrado, es precisamente el modelado y la arquitectura de procesos. Nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer la mayor calidad a la hora de modelar y diseñar los sistemas, con el propósito de que nuestros datos sean de mayor calidad para que la información que proveemos sean de la mayor veracidad. Esto es un ejemplo de un artículo que leí hace poco, donde lo que es la importancia que cada vez más tiene, aún si cabe, el ser capaz de modelar datos, no solamente desde el punto de vista modelado físico, de base de datos, sino modelado ya, digamos, a más nivel. Es decir, proporcionar que nosotros seamos el enlace entre el mundo tecnológico y el mundo del negocio,
Hasta ahora muchas empresas no van bien operativamente hablando porque tienen por un lado los técnicos, la informática. Eso no, a mí yo no conozco el tema, ¿no? Y la parte de negocio, que no sabe nada. Nuestra función está en ser capaces de hacer el enlace entre ambos, ser capaces de entender la necesidad de negocio y conceptualizarlas desde el punto de vista tecnológico e informático hablando. Esa es nuestra función. Y para eso tenemos que ser capaces de, con esa tecnología, la que podemos nosotros tener con nuestros recursos, maximizarla al máximo para poder ofrecer al negocio todo lo que necesita para que esa empresa funcione bien y opere bien y haga lo que hemos dicho al principio, colaborar, innovar, decidir y operar. Pero a su vez, ser capaces de conocer las necesidades del negocio para ver cómo, con los recursos que tenemos y la tecnología que existe hoy en día, darle la mayor viveza, la mayor, digamos, infraestructura para que ese negocio progrese, que a fin de cuentas es nuestra empresa también. Para ello, se trata de tener la capacidad de poder modelar los datos con todo tipo de, digamos, de tecnologías y de conceptos que ya poco a poco, según los cursos en los que estemos, nos irán sonando cada vez más o menos. Modelo conceptual, lógico físico, modelo orientado a procesos de negocio, modelo de requerimiento, cómo ofrecer al negocio las plantillas adecuadas, los formularios adecuados para que ellos, en el lenguaje que conocen, sean capaces de plasmar la necesidad que están buscando y nosotros después conceptualizar esas necesidades desde el punto de vista tecnológico. Eso es una salida impresionante y que dentro de SAP está muy bien valorada, como ingeniero en informática, claro está. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Nadie? La pregunta es, ¿veíais que SAP era así o no? No. No sé. Yo por lo menos no, cuando estabais. Sí. Bueno, has dicho que el HANA, el modelo de HANA guarda la información en memoria. Sí. Vale. ¿A partir de qué año se empezó a hacer eso? Porque lo digo porque la empresa tiene muchos años y el aumento de memoria ha sido relativamente hace poco. La idea ya tenía bastantes años, pero digamos, hay veces que la tecnología, el hardware corre más que el software, pero muchas veces al revés, muchas veces el software, la algoritmia va a mucha más velocidad que lo que hoy tecnológicamente nos proporciona. Entonces, aunque en la idea de Hasso Planner, lo de tener esa computación de memoria con lo que eso conlleva consigo era bastante antigua, hasta hace 3 o 4 años que se concibió, porque ya, como vimos en una transparencia que había por ahí antes, los precios de la memoria con respecto al disco ya eran más asequibles, las capacidades de memoria también lo eran así, es decir, que a la vez que bajaba el precio de la memoria, también subían exponencialmente las capacidades que había en memoria, y además, no solamente por el tema de memoria, sino también por la capacidad computacional de las máquinas, también permitían que todos esos algoritmos que podíamos correr dentro de HANA podían correrse. Y eso en realidad es relativamente hace poco, estamos hablando de hace unos 3 años o así. ¿Cómo se consigue que la base de datos sea persistente estando en memoria? Bueno, exacto, esa fue una de las preguntas que teníamos. Pues con una serie de procesos, digamos, que se corren en paralelo, que lo que se dedican es únicamente a ir bajando a disco, no solamente el dato completo, sino muchas veces más que el dato, la operativa que hacemos con los datos. Digamos, aunque a nivel, digamos, de usuario, en la base de datos tengamos lo que son el modelo físico, digamos así, conjunto de objetos, vistas, índices, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ocurre algún tipo de modificación, un insert o un date, digamos, básicamente es así, lo que muchas veces lo guardamos, no solamente guardamos todo, sino que se guarda una serie de deltas, cambios en delta, que eso se guarda evidentemente, pero como son
digamos, escrituras muy básicas, no se guarda todo, eso hace que podemos tener procesos en paralelo, pero síncronos, que hacen que permitamos que, aunque la escritura en el log sea una escritura log, es decir, primero escribo y después confirmo la transacción, se haga muy rápido. Bueno, si yo termino la carrera de ingeniero informático y me quiero dedicar a estos temas, ¿tengo que hacer algún curso en especial o qué es lo que tendría que hacer? Bueno, ahí seguramente mi compañera Inés te lo puede decir mucho. Lo más seguro primero es apuntarte ahí, ¿no? Estoy seguro, ¿no? Pero, digamos, no creo que... Estamos aquí precisamente para eso. Para que aquellos que les interese conocer SAP, esto ha sido una introducción muy cortita, de 1 hora y pico, ¿no? Y donde he querido focalizarme en la parte más de tecnología, más que en la parte, aunque Marcela lleve más la parte de RPs y demás, pero como somos informáticos, quería ya dedicarme más a la parte más de tecnología, que es la base de todo. Y estamos aquí precisamente para eso, para que conozcáis, digamos, qué somos, a qué nos dedicamos, la tecnología que gestionamos, cómo innovamos y muchas ramas de, digamos, de profesionales que podéis tener. Pero eso ya seguramente con Inés o Marcela ya podéis, digamos, hacer eso. Mira, por ahí. Yo tengo una duda. A ver. Claro, como profesor de base de datos, ¿esto se carga Oracle? Hombre, Oracle con 2 R's, como le pongo yo a veces. No es que se lo cargue, es que no hace falta Oracle ya. No, por ejemplo, yo digo, yo tengo mi base de datos diseñada, hace años que tengo mis datos, esto y lo otro, y resulta que ahora necesito más eficiencia, más esto, todo lo que me ofrece SAP HANA. Muy bien. ¿Qué hago? Muy bien, pues primeramente lo primero que haces es, pues tienes una solución muy fácil. Sí. Hemos visto que donde más he profundizado, el único que he profundizado ha sido en el parte de modelado y diseño, ¿verdad? Bueno, pues para hacer el modelado y diseño tenemos una herramienta extraordinaria que se llama Power Designer, que lo que hace es engancharme a tu Oracle, de ahí hago una ingeniería inversa, cojo todo el modelo de datos de Oracle y directamente con un par de botoncitos digo, genéramelo en HANA. Y lo mando a HANA. Y antes os recordáis que en HANA tengo también una plataforma por debajo que se encarga de migración de datos. Me engancharé a esos datos, los paso a HANA y el resto ya está hecho. ¿Y tiene HANA una metodología de diseño a nivel conceptual y lógico? ¿O sigue usando los mismos modelos que tenía antes como No, ML puede seguir trabajando perfectamente con los conceptos tradicionales de lo que es, empezar con lo que es el modelado de negocio UML, con los distintos diagramas que vienen, los 5 que hay, digamos, de la metodología UML, ¿vale? Y después que nos crearemos, depende también del lenguaje de programación que decidimos hacer, un Java, un C o Python o lo que fuera, me cogería yo lo que es el modelo orientado a objetos, en el caso necesario, y después ya bajaría a todo el modelo típico, llama de conceptual, lógico y físico. Pero todo eso, la herramienta Power Designer, que es la última que hemos mencionado ahí, para el tratamiento del modelado y diseño, se encarga de conmutar desde, aunque por encima del físico no hay diferencia, pero la herramienta te permite cambiar de un sistema de gestión de base de datos a otro con un simple botón. ¿Y esa aplicación de los taxistas de Japón? Que la han desarrollado todos con productos Java. Sí. ¿Qué lenguaje de programación usan? El lenguaje de programación que usan es un poco, bueno, en realidad el interno de lo que es lo que corre dentro de HANA seguramente será un JavaScript, porque HANA tiene, además de otras cosas, estoy hablando suponiendo, a lo mejor no me equivoco, pero HANA, además de los motores de cálculo que tienen ahí, la librería y demás, también tiene un servidor de aplicaciones donde básicamente se ejecutan ahí procesos JavaScript.
Pero lo que es la parte, digamos, de telefonía móvil, eso no lo sé. No sé si está en iPhone, o sea, está desarrollado en iOS. La parte de cliente, eso es una parte que no sé dónde está desarrollado. ¿Vale? ¿Vale? Pero ahora, lo último, lo que soporta HANA es desarrollar todo en HTML5, porque va a permitir que la misma aplicación, de la forma más fácil posible, ofrezca todas las funcionalidades que hoy en día ofrecen la telefonía móvil o los dispositivos móviles, y además con la capacidad de que podamos, independientemente del modelo de teléfono o el modelo de dispositivo, podamos tener una aplicación única. Y eso sería, digamos, HTML5 que está soportado por HANA. Yo creo que es muy acertada la idea del University Alliances, porque claro, a los alumnos de aquí esto les suena chino y les suena a que van a acabar la carrera y para poder aplicar toda esta tecnología se va a tener que gastar un pastón en cursos, ¿vale? Porque en la carrera no se enseña nada de esto. Yeah. Entonces yo creo que si la tecnología es innovadora y hay un montón de empresas que están requiriendo capacidades laborales de este tipo, una iniciativa de SAP que se acerque a la universidad, y el problema es, ¿por qué hasta ahora las universidades no enseñaban SAP? Porque era muy caro, no contaban, y menos ahora, con los recursos. Entonces, si la tecnología SAP se acerca a la universidad, vamos a tener las herramientas como profesores de conocer los productos y tener luego las empresas tener profesionales formadas en los productos de SAP. De hecho, SAP, uno de los pilares básicos para el crecimiento de SAP y el éxito de SAP se basa en, no sé si acordáis antes, para el que no se haya quedado dormido, había ahí una slide que hablaba del ecosistema de SAP. Es todo un mundo, todo un universo de desarrolladores y de socios que trabajan con esta tecnología en las 5 áreas principales de mercado que hemos mostrado antes para enriquecer gracias a la tecnología de SAP, porque nosotros, digamos, somos software. Tenemos el aplicativo, el ERP, pero que es un 40% solamente, como he dicho al principio, pero nosotros tenemos software, digamos, tecnología base. Las aplicaciones la hacen empresas como puede ser la vuestra, si decidís. ¿Por qué no? Para nosotros como ingenieros dices, bueno, tenemos una idea, ¿no? Hace falta, en el mercado hoy en día hace falta algo que solucione este problema. Recordamos que somos ingenieros y que hacemos que las cosas funcionen arreglando los problemas, ¿no? Pues voy a desarrollarlo, pero para desarrollarlo necesito una tecnología. ¿Qué tecnología necesito? Voy a usar la de SAP, que por las referencias que tiene, en cuanto a calidad, nombre y lo que es distribución, va a ser la mejor elección. Bueno, tengo una pregunta en cuanto al producto. Bueno, aquí se va a empezar con el contrato con la universidad, se va a empezar a utilizar los programas de SAP para que los alumnos cojan experiencia con esta tecnología. Yo ya no soy alumno. Si, por ejemplo, quiero coger experiencia con HANA, por ejemplo, o con otro de vuestros productos, porque hay empresas que van a empezar a pedirlo, igual que piden Oracle o tal, ¿qué posibilidades tengo para coger experiencia con vuestros productos? Inés, ¿tú le contestas mejor que yo? Nosotros tenemos un departamento de formación en la empresa, en SAP, que hace todos los años cursos de todos los software que tenemos. Estos cursos son de 1 mes de duración y entonces te convertirían en consultor. No sé si lo que buscas es experiencia como consultor o simplemente a nivel de usuario. Una experiencia a nivel de desarrollador con vuestros productos. Igual que me puedo descargar la base de datos de Oracle gratuitamente desde su página y poder desarrollar con ella, ¿vale? ¿Podría descargarme gratuitamente un producto de SAP y poder...? De toda la suite de productos que tiene SAP, que hemos visto ahí un ejemplo, de mucha de la parte tecnológica que hemos comentado, todo eso tiene un nombre de producto comercial. Muchos de ellos te lo puedes descargar para evaluarlo, otros con una licencia de pruebas, según el tipo de producto, ¿de acuerdo? Otro para uso académico, otro para uso desarrollador que no tiene ningún tipo de coste. Según el tipo de producto, que son muchos, tienen unas, digamos, unas licencias concretas, ¿de acuerdo? ¿Vale? O HANA no, por ahora, ¿vale? Los cursos que te refieres son los que entonces, si es de consultor, se hacen el mes de agosto, se suelen hacer el mes de agosto, todo el mes, la formación,
luego se hace un examen y ya quedarías certificado de SAP. Entonces, como hay certificaciones en todas las soluciones, pues podrías ser consultor en cualquiera de las soluciones de los cursos. Si quieres, te puedes meter en la página de SAP, en la de SAP España, y se llama Departamento de Formación, y a través de ahí bucear y ves los cursos y la oferta que tienen. De todas maneras, si no, puedes ponerme ahora si quieres te dejo una tarjeta mía, me pones un email y te pongo yo en contacto, o me pones en la notita de aquí lo que quieres y yo te mando el contacto del departamento. Después, para profundizar en HANA y empezar a tener una idea general e incluso detallada de lo que es HANA, o sea, invito a que vayáis a www.saphana.com, así de fácil. Ahí hay todo tipo de información técnica, casos de uso, referencias de clientes, comentarios, exposiciones, mucho material, mucha documentación para empaparnos de HANA en los distintos aspectos que tiene. Arquitectura, cómo se desarrolla con ella, cómo se administra, cómo se integra, quién lo usa, cómo lo usa, y a saphana.com.